Excelente. Continuamos con esta parte de la importancia de los límites. ¿Qué tan importante y tan valioso es establecer límites con tus hijos? Creo que la mayoría sabemos, entendemos, pero ¿qué hay detrás de un límite? ¿Qué hay? ¿Cuál es la función psíquica que se va a establecer cuando tú pongas un límite a tus hijos? Eso debe ser muy, muy importante, papás, que lo sepan, porque ahí es donde a veces como que no nos habituamos, como que no queremos, como que algunos padres dicen, ay, no, es que, ay, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir, está sufriendo. Te voy a explicar en este video qué hay detrás de un límite. Sabemos y entendemos que los límites son importantes. Crecimos con ellos, nuestras mamás nos educaron, nuestros papás establecieron límites. Y bueno, hay límites en todas partes. Si tú observas, hay delimitantes en todas partes, hay límites sociales, hay límites en nuestra forma de la convivencia, en las escuelas existen los límites, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cuando tú vas conduciendo por un camino, hacia dónde debes de girar, a cuánta velocidad debes de ir. Detrás de un límite, por supuesto, que existe la protección. Para establecer un límite, debes de saber que estás protegiendo a tu hijo o a tu hija. Tenemos límites territoriales, sabemos perfectamente en dónde empieza una colonia, en dónde termina, en dónde empieza una ciudad, un país, en dónde termina. Te fijas, si tú observas y sales a la calle y hay límites por todas partes, estás dentro de casa y por supuesto que tú estableces límites con tus hijos, reglas, ¿verdad? Las reglas disciplinarias, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Para las familias, cada familia obviamente tiene su forma de aplicarlas y su forma de ponerlas. Para una familia, tal vez los horarios hacia los niños son unos, en otra familia son otros, varía según como cada uno tengamos nuestros límites de convivencia, nuestras reglas dentro de casa. Pero, ¿cuál es la función psíquica? Quiero explicarte cuál es la función psíquica de un límite, de establecer una regla en el niño. ¿Qué va a pasar con su cerebro? ¿Qué va a pasar con este aparato psíquico cuando tú tengas establecidos y hagas cumplir los límites? Porque también es muy importante la constancia, ¿ok? Esto es fundamental en el establecimiento de los límites. Pero número uno, ¿qué hay detrás del aplicar una regla o un límite con tu hijo? Que el cerebro de los niños va a ir acoplándose, va a ir entendiendo. Mira esto, un límite sirve para que el niño sepa en dónde termina él y en dónde empiezas tú. Porque no son lo mismo. Esta mezcla que el niño a veces cree que eres tú y que es como tú y que tú eres él, que eso se logra a través de la primera infancia, se va cortando con esta idea psíquica que somos un mismo cuerpo, que mamá y yo nos fusionamos, papá y yo nos fusionamos y somos el mismo. Todavía al año y medio, 2 años, debemos de empezar, conforme les tratamos, a hacer que su cerebro, a través de los límites, aprenda a separarse. Esta separación, en dónde estoy yo y en dónde empieza el otro, es una línea imaginaria. ¿Sí ves? Vamos a pensarlo así. Tracemos una línea donde yo soy tu papá y tú eres mi hijo, y hacerle entender al niño que él es él y que tú eres tú. No se lo vas a decir así literal, pero ¿qué hay detrás de nuestro aparato psíquico cuando introyecta los límites? Es darme cuenta en que yo llego hasta aquí y que la autoridad es otra. ¿Ok?
que allá está la autoridad y la debo cumplir. No soy lo mismo que la autoridad. Por eso es tan básico y tan fundamental, papás, que se hagan valer los límites y las reglas que pones en casa. Número uno, hacerle entender al niño eso a través de ahora sí que la disciplina, que la constancia. Yo te dije que tenías que entrar a la casa a las 8 de la noche y hacerlo cumplir. Yo te dije que después de comer no puedes ver televisión. Se te ha dicho que la habitación debe de estar limpia a tales horas. En fin, el límite y la disciplina que tú hayas puesto se debe de cumplir. O sea, sí o sí, el niño o la niña debe de acatar la orden que tú le das. Eso va a ir haciendo esta función de estabilidad, de orientación y de seguridad, porque también detrás de un límite para un niño es esta sensación de valía. ¿Okay? El niño se va a ir dando cuenta que es importante, que le toman en cuenta, que si mamá dijo una cosa, se cumple. ¿Okay? Ellos van absorbiendo, esa es la función de la psique, el ir acomodando esta información, adaptándola y entonces poniéndola en práctica. Es básico también importante que se pongan de acuerdo quién va a estar en casa, ya sea papá, mamá, muchas veces son cuidadores, el tío, la abuela, la hermana, no sé con quién el niño esté o la niña, y que se cumpla lo que se dice. ¿Okay? Que si dijo mamá, se va a hacer, si dijo papá, se va a hacer, si dijo la abuela, tienes que obedecer a la abuela, que haya este acuerdo. Si es papá y mamá, mucho mejor, ¿verdad? Pero luego sucede que ve y dile a tu papá, a ver qué dice tu mamá, y entonces el niño no sabe a quién obedecer o quién tiene la razón, quién es quién, en dónde empieza el otro y en dónde termina él. ¿Te fijas? Entonces, esta estabilidad de decir, tu papá lo dijo, ya dijo tu mamá que no, se te dijo que hicieras tal cosa, la cumples, estar de verdad con la constancia le va a dar al niño una firmeza y una autonomía para cuando llegue a su tercera infancia o cuando empiece la primera etapa de la adolescencia. Por supuesto, el emplear un límite, el emplear la disciplina pareciera doloroso, pareciera difícil, que dices tú es que le va a doler, es que va a llorar. No estoy hablando de golpes, vamos a hablar en otro video de cómo efectivamente hacer que tus hijos te obedezcan. Con todo este amor, con toda esta dedicación, vas a lograr que tus hijos construyan, por supuesto, una identidad, una seguridad, una valía, una autovalía o una valía, y su autoestima esté mucho más desarrollada. Bueno,